Hola, muy buenas tardes a todos. El Círculo Interreligioso de Amigos por la Paz y el Diálogo les da la bienvenida. En esta oportunidad vamos a estar hablando sobre las mujeres del judaísmo, matriarcas y líderes actuales. En esta oportunidad contamos con dos grandes exponentes que estamos orgullosos de compartir este espacio con ella, que es Shlomi Sinha, profesora y estudiante del Instituto de Estudios Judaicos Barbaney de Argentina, y Esther Cohen Hassini, cantos litúrgicos de la comunidad judía Roami. Así que le damos la bienvenida. Bienvenida Esther, bienvenida Shlomi. Estamos muy Muchas orgullosos gracias. de compartir con ustedes esta clase que sabemos que nos va a enseñar el rol de la mujer en el judaísmo, tanto en épocas pasadas como en la actualidad. Es un tema que yo creo que va a ser muy interesante comprender el significado, el papel de la mujer dentro de la sociedad judía, ya que hemos estado viendo series que actualmente han sido muy famosas o muy compartidas acerca de la mujer. Entonces, yo creo que esta charla va a ser un gran aporte para todos aquellos que queremos saber cómo es la vida de la mujer dentro de la comunidad judía o dentro del judaísmo. Bienvenida. Gracias, Davis, por la presentación. Sí, efectivamente, yo estoy estudiando en Abarbanel, que es un instituto que forma a Morim de judaísmo, profesores de judaísmo en Buenos Aires, Argentina. Sí, muchas gracias. Bueno, primero que todo, Sí. eh, debemos mencionar que la riqueza del pueblo de Israel es su diversidad. Por eso se dice siempre que donde hay dos judíos hay tres opiniones diferentes. Entonces, eh, en ese sentido, las mujeres tenemos muchas opciones donde elegir, donde nos sintamos, donde cada una se sienta cómoda, donde pueda realizarse como mujer, porque nosotros partimos de la base que todo es legítimo. Hay mujeres que quizás no quieren comprometerse tanto con las mitzvot, con la observancia o con la, pero abordan el judaísmo desde otro ámbito, desde el sionismo, desde ser a lo mejor buenas dueñas de casa, otras ser estudiosas de la Torá, como muchas. Entonces, como te digo, en el marco de esta diversidad, eh, es bien interesante ver cómo se ha dado esto desde los tiempos bíblicos, ¿cierto? Entonces paso a compartir pantalla, por favor. Bueno, vamos a partir con una pequeña introducción en que voy a hablar de algunas mujeres que aparecen en nuestros, en nuestros, eh, en nuestros textos. Eh, y bueno, primero que todo quiero hablar del... ¿Se ve ahí? No, no se ve todavía. Ya, bueno, ok, muy bien. Um, ya, a ver. Ya, no. Momento, por favor, estoy solucionando un pequeño detalle técnico. Sí, dale, tranquila. Sabemos que estamos en vivo y muchas veces Sí, el programa. Lo importante de esta clase es que vamos a comprender el papel de la mujer dentro de la comunidad, y no tan solo dentro de la comunidad, sino también dentro de la historia del pueblo de Israel. exacto.
ya que es un pueblo que ha tenido una larga historia y creo que es algo que la historia con respecto a la mujer del pueblo de Israel es bastante larga, así por lo tanto le vamos a dar es un pincelado, porque como decía Esther hace un momento, es un tema que en realidad uno puede estudiarlo, si es posible, 1 o 2 semestres. Ay, sí, Ahí tenés. sí tenemos la presentación, es lo mismo. Muchas gracias. Ya. Entonces, bueno, nuestro tema, a los que nos convocamos, es mujeres en el Tanakh y en la historia actual, pero abordada desde el liderazgo espiritual y religioso. Primero, ¿qué es Tanakh? Una pincelada, es un acrónimo que hace referencia a los libros, a nuestros libros principales. Primero la Torá, que son los 5 primeros libros que he llamado en el mundo no judío como Pentateuco. Después están los Nevi'im, que es todos los libros de profetas, y Ketuvim, los escritos. Salmos, por ejemplo, las Megilot, Esther, Ruth, por ejemplo, Cantar de los Cantares, eso. Entonces, primero, vamos a partir con los rasgos de las mujeres judías, de las mujeres en el Tanakh más que todo. Bueno, las visualizamos como mujeres empoderadas, porque son mujeres que toman decisiones, que hacen cosas importantes para poder trascender, para solucionar problemas. O sea, no es una mujer con una actitud, generalmente no son mujeres con actitudes pasivas y que se quedan en el ámbito de la cocina y la crianza de los hijos, sino que tienen preocupaciones más trascendentes. Bueno, y lo mismo, preocupadas por la continuidad y la trascendencia del pueblo hebreo, posteriormente el pueblo de Israel. ¿Qué queremos decir con esto? Que para ellas es muy importante el tema de dejar descendencia, los legados que les van a dejar, preocupadas por las futuras generaciones, porque el pueblo no siga en el tiempo. Mujeres intuitivas, o sea, mujeres que saben cuál es el camino que deben tomar en algunas ocasiones para poder lograr un propósito, ¿verdad? Conectadas con Hashem, conectadas con el Creador. O sea, son mujeres de una fe en verdad, férrea, inquebrantable, personas con aciertos y desaciertos también, porque esa es la riqueza también de nuestros textos, que no se muestra seres perfectos, porque si bien hay los líderes espirituales de la Torah, también se equivocaban, también tenían sus malos momentos, también transgredieron. Y, y vemos que eso, que al final es gente, te están mostrando los textos, no te están mostrando una persona allá arriba, sino que es una persona que comete errores y que es capaz de salir adelante y de tener un proceso de arrepentimiento y elevarse nuevamente. Resilientes, mujeres que son capaces, aparte de todo con empatía y con resiliencia, capaces de salir adelante ante las adversidades. Bueno, eso primero. Bueno, acá esto es muy bonito, esto es un acróstico y que son las iniciales en hebreo de Israel y contiene los nombres de los patriarcas y las matriarcas de nuestro pueblo. Entonces la Yud, que representa la primera letra de Israel, ahí tenemos a Isaac y Jacob. En la Shin tenemos a Sara. En la Reish tenemos a Rachel, Ribka, Rebeca. La Aleph representa a Abraham y la Lamed a Lea. Bueno, de la primera mujer que yo quiero hablar es de Miriam. Si bien todas las mujeres
Hay muchas mujeres que aparecen en nuestros textos que tienen, para mí la figura de Miriam es súper importante. ¿Por qué? Porque es una mujer que evidentemente, a la luz de los escritos, a la luz de lo que aparece en Bereshit y en el Talmud, ella ejerció un liderazgo. De hecho, ahí la vemos con un pandero, guiando a las mujeres del pueblo de Israel en el Shirat Hayam, ese canto que hace el pueblo de Israel cuando cruza el Yamsú, el mar de los juncos, y ella va acompañando al pueblo, y eso es una posición de liderazgo, aquí y en todas partes. Ella, o sea, cumplía un rol súper importante, pero antes de eso, en verdad Miriam también era una niña, desde niña, ella fue la que acompañó mientras Moisés era, era dejado en el río Nilo para salvarle la vida, ella iba vigilando de cerca este, este proceso y siempre estuvo ahí cerca de su hermano apoyándolo. Entonces ahí vemos, o sea, una mujer empoderada desde niña, decidida, con posición de liderazgo. Y lo otro importante en Miriam también, que se le relaciona con el milagro del pozo de agua, que es que es muy lindo, muy lindo. Bueno, también hay Midrashim, pero esto ya es Midrash, no es la Torah, que dicen que las parteras hebreas, o sea, que las parteras eran hebreas, las parteras que se negaron que desobedecieron al faraón. Decía que o podría ser la mamá de Moisés y Miriam, la hermana. Pero eso ya es anecdótico, ¿no? Como no hay certeza sobre eso. Entonces, acá, ¿cómo lo demostramos esto? Miriam, la profetisa hermana de Aarón, dice el libro Éxodo, tomó la pandereta en su mano y todas las mujeres salieron detrás de ella con panderetas y danzas. El exégeta Rachi explica esto. Las mujeres justas de la generación estaban seguras de que Dios haría milagros por ellos, por el pueblo de Israel, por el pueblo judío, y por esta razón llevaron consigo panderetas. Entonces, el liderazgo de Miriam, ¿dónde lo vemos específicamente? Entonces, en Miriam, tras las cañas del Nilo, a la expectativa de lo que iría a suceder con su hermano depositado en las aguas, sola, a la intemperie, sin que pueda predecir qué le depararía el destino, preocupada por su salvación. Miriam y el cruce del mar, el liderazgo de Miriam y la espontaneidad de su alabanza a Shem al término del cruce. Si tomáramos en cuenta el papel de la mujer en esa época y nos trasladáramos en el tiempo, podríamos comprender su grandeza y la del pueblo que la siguió. Miriam y el manantial, de cuyas aguas bebió el pueblo durante la travesía en el desierto. El agua tal vez el recurso más valioso en este hábitat hostil al que el pueblo no termina de acostumbrarse. Ahora nos vamos a encontrar con Sara. Por ejemplo, Sara, si nosotros observamos el texto, Sara, la esposa de Abraham, ella es una mujer que toma decisiones, que le exige cosas a su marido también. O sea, no vemos acá un rol pasivo tampoco de pedirle permiso. Además, por ejemplo acá, y Sarai, porque en ese momento del texto todavía Dios no le cambiaba el nombre, Sarai le dijo a Abraham, he aquí que hasta ahora Dios me ha impedido dar a luz. Por favor, allégate a mi sierva, quizás me construiré yo a través de ella. Génesis, Bereshit 16:2. Entonces Sara le dijo a Abraham, después de que nació el hijo de la esclava de Agar, expulsa a esta sierva y a su hijo, pues el hijo de esta sierva no heredará junto a mi hijo, con Isaac. Y esto afligió mucho a Abraham a causa de su hijo. Entonces le dijo Dios a Abraham, no te aflijas por el muchacho y por tu sierva,
En todo lo que Sara te diga, escucha su voz, ya que en Isaac tu descendencia será llamada tuya. Entonces aquí vemos evidentemente un rol activo, una consideración, a pesar de que igual la sociedad aún es patriarcal, vemos que se desdibuja un poco este patriarcado cuando el mismo Dios le exige a Abraham que escuche la voz de su mujer. Y ella, por ejemplo, cuando le dice expulsa a esta sierva, no le está diciendo, oye, por favor, oye, podrías expulsar a la... No, le dice expulsa a esta sierva. O sea, dando una orden. Entonces aquí vemos claramente que desde los tiempos bíblicos, igual el rol de la mujer no ha sido pasivo, no ha sido remitido a ciertas labores, sino que es mucho más importante y trascendente. Bueno, otra, a ver, Esther, la historia de la reina Esther. La reina Esther es la historia que se relata en Purim, en la fiesta de Purim, y ella fue capaz de, de salvar al pueblo de Israel de su exterminio, y como dice una parte de su Megilat, acá dice, ve y reúne a todos los judíos, y ayunen para mí 3 días y noches, y yo y mis sirvientas haremos lo mismo, y yo iré al rey, no conforme a la ley, si no soy perdida, y si soy perdida, soy perdida. Y Mordejai pasó e hizo todo lo que Esther le ordenó hacer. Entonces aquí vemos otra mujer con mucha astucia, una mujer que planea toda una estrategia para poder salvar al pueblo de Israel de su exterminio. Entonces, por eso también es otra de las figuras que aparecen en los textos y que vemos que tiene un rol preponderante y un rol súper importante. Bueno, Ruth, que es una figura que en lo personal a mí me refleja mucho su forma de ser y una mujer de una nobleza y una bondad increíbles. Ella, bueno, cuenta la tradición judía que ella se le considera la primera conversa, la primera mujer que se convirtió al judaísmo, cosa que a lo mejor quizás no tiene tanto rigor histórico, porque quizás cuando el pueblo salió de Egipto, también hubo gente que se unió al pueblo de Israel en esos momentos. Pero de acuerdo a la tradición, ella es la primera mujer que abrazó al pueblo de Israel, se unió al pueblo de Israel. Y por eso ella en la fiesta de Shavuot, en que una de las razones por las que celebramos Shavuot es porque el pueblo recibió, cuando recibió los mandamientos, cuando recibimos la Torá en el monte Sinaí, cuando Moshe la recibió, por eso, porque ella se unió a nuestro pueblo y eso simboliza que ella recibe la Torá en su corazón. Y por eso se lee Megilat Ruth en la fiesta de Shavuot. Y bueno, y este pasuk, este versículo es muy bonito, los versículos, porque dicen, no me ruegues que te deje y que no te siga más, porque a donde sea que tú vayas iré, y donde sea que tú duermas dormiré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. En donde mueras moriré, y allí seré sepultada. Así hará Dios conmigo, y más también, que solo la muerte nos separará. Y acá, bueno, ella en este momento ella se une a su suegra y la acompaña, y decide acompañarla. Entonces aquí también vemos una mujer con una voluntad férrea, con una capacidad de decisión súper importante. Y Débora. Bueno, Débora es una genia porque ella en verdad, ella fue profetisa, ella dirigió un ejército, jueza, o sea,
increíblemente una posición de liderazgo y ocupando roles que en ese momento principalmente los realizaban los hombres. ¿Y eso qué significa eso? Una entereza, fortaleza, capacidad de decisión, y por eso también es una mujer en la que yo quiero destacar en estos momentos. Y le dice, Débora mandó a llamar a Barak y le dijo, ve al monte Tabor y lleva contigo 10.000 personas de las tribus de Neftalí y Zebulón. Yo dirigiré a Sisra, el general de Yavin, y a sus carrozas y masas de soldados, hacia ti en el río Kishón, y los entregaré en tus manos. Entonces, aquí vemos también, vemos que no hay un rol pasivo, que la mujer tiene una participación activa. Ahora voy a pasar a hablar un poco de las mujeres destacadas en el liderazgo religioso comunitario en el siglo XX y XXI. Bueno, ella es un caso, es como una mujer muy inspiradora, que a mí me gusta mucho su historia, porque ella es Regina Jonás, se recibió de maestra en 1923 y después de mucho empeño logró destacar con sus conocimientos y capacidades intelectuales, y es la primera mujer rabina ordenada en la historia. En Alemania fue, en Europa. Ella estuvo ella estuvo en el campo de concentración de Auschwitz, y ahí se dedicó junto a Viktor Frankl, el creador de la logoterapia, se dedicó a ayudar a las personas que estaban en el campo de concentración. Y muchas personas están muy agradecidos de ella, porque los consejos que le dio los iluminó en ese momento de tanta oscuridad y los ayudó a salir adelante y a sobrevivir y sobrellevar el campo de concentración. Bueno, y ella, la historia es lo que se conoce en la historia como la primera mujer ordenada rabina. Y ese es su legado y su historia, que es súper interesante para los que quieran profundizar. Ella es la primera rabina, Analia Bortz, es la primera rabina ordenada en Latinoamérica, o sea, ordenada en Jerusalén, pero pertenece al seminario rabínico, se formó en el seminario rabínico de Argentina, y ella fue ordenada en 1994 y actualmente se desempeña en Estados Unidos. Ella, aparte de su ejercicio de la medicina, de su estudio de medicina, fue la primera rabina ordenada, la primera rabina latinoamericana. Por eso la destaco. Acá ella es Lila Kagan, es la primera rabina ordenada por el movimiento ortodoxo en el año 2016. Bueno, independiente de estos liderazgos religiosos comunitarios que estoy mostrando, igual hay mujeres que se destacan mucho en el tema del estudio de la Torá, y que una de ellas fue Nehama Leibovitz, de bendita memoria, que ella fue una de las mujeres que en el siglo XX ocupó un liderazgo importante en el estudio academicista también, y sus reflexiones hasta hoy día son muy valoradas por rabinos, rabinas y por muchas personas de diferentes corrientes. Pues en verdad una mujer brillante. Ahora, otro movimiento, otra muestra de empoderamiento judío lo podemos ver en este grupo feminista que se llama las Mujeres del Kotel, que ellas hacen una labor muy linda de unir a las mujeres a que se acerquen al estudio de la Torá, a la observancia, que vayan a rezar al Kotel, que en verdad es un movimiento muy admirable
dentro de lo que es el feminismo judío, muy empoderado. Bueno, quiero finalizar mi intervención con una bonita reflexión que encontré de un cabalista judío, Mario Saban, un místico judío, o sea, un estudioso de la mística judía, perdón. Y esto lo dejo como reflexión, ¿ah? Que para que ustedes lo mediten en algún momento. Dice, lo masculino solo puede otorgar su luz cuando lo femenino permite ser iluminado. Pero lo femenino a su vez tiene que otorgar su luz para que lo masculino permita ser iluminado. Para que esto suceda, los cabalistas dicen que el mundo actual del orden jerárquico se transformará en un orden circular. Es en este mundo limitado donde se produjo la desigualdad entre lo masculino y lo femenino. Pero en el mundo del futuro, cuando podamos percibir realmente cómo funciona la realidad, lo masculino y lo femenino serán dos aspectos complementarios de la misma luz. Después dice, así se retornará la esencia del primer Adán andrógino, ya que según la sabiduría de la Cábala, el primer ser humano contenía en sí mismo tanto la potencia masculina como la femenina. Por ejemplo, el poder de Shimshon, de Sansón, dicen los cabalistas, no provenía de su aspecto masculino, sino de su larga cabellera, que no se cortaba y que simbolizaba el aspecto femenino. El poder de Sansón se encontraba en que él reconocía en sus cabellos largos la fuerza de lo femenino. No existe fuerza en lo femenino dividido en lo masculino. La potencia de Sansón proviene de su equilibrio entre ambos. Y finalmente, el reino de Dios se instaurará cuando la mujer en representación del aspecto femenino alcance la altura del hombre en representación del aspecto masculino. Bueno, esa era mi pequeña intervención yo en verdad agradezco mucho la oportunidad y le doy espacio a Esther para que comparta. Gracias, muchas gracias. Después, bueno, responderemos preguntas. Sí, bueno, estamos muy agradecidos con tu presentación, Slomi. Yo creo que todos en la infancia hemos leído las historias de las mujeres bíblicas y tenemos alguna favorita o conocemos más la historia de una. Es parte de la infancia, yo creo que de todos los niños de América, si no es por decirlo del mundo. Hemos visto muchas cómics, historietas o dibujos animados de las historias bíblicas, de Moisés cuando sacó al pueblo hebreo, al pueblo judío de Egipto, y vemos también allí el papel de Miriam. Una de esas películas muy conocidas es El Príncipe de Egipto, donde tuvimos la oportunidad de escuchar a Ofra Haza representando alguna de las canciones. Entonces creo que es un tema que muchos como que lo conocemos, muchos estamos familiarizados con ello, y de verdad que tu charla nos ayudó a complementar mucho más conocimiento que teníamos, no tan solo el saber la historia de la mujer desde una historieta, desde un cómic, sino el verla como una persona real, como una persona que sí existió, una persona que pudo aportar a la historia, pudo aportar a la comunidad, pudo aportar lo que es hoy en día la fe que muchos profesamos. Igual no sé si tienes algo que agregar. ¿Ah? No sé si tienes algo que agregar con respecto al tema. Mira, no, eso que, mira, dentro del contexto de lo que es el pueblo judío, o sea, recalcar que hay una diversidad y que hay distintas opciones de vida y que, por ejemplo, cada mujer tiene un espacio, tenemos la fortuna de poder elegir el espacio donde queremos desarrollarnos, ¿ya? Porque al final todo también es legítimo, también tenemos que como
romper este estereotipo de que ya, que si quiero feminismo, si soy feminista, tengo que hacer todo lo que los hombres quieren hacer. No, es también el feminismo también para mí es respetar. Si una mujer quiere dedicarse a cuidar a sus hijos, a estar en su casa y iluminar su hogar a través de eso, respetable. Así como yo quiero que me respeten también mi opción de ser, a lo mejor, tratar de ser más activa en lo comunitario. Entonces, a eso me refiero. Y lo otro, y recalcar la idea, o sea, que aquí estamos hablando de seres que tienen luces y sombras, mujeres que no son perfectas, ¿ya? Entonces, eso también enriquece porque eso te da a entender que tú también puedes salir adelante, que a lo mejor mujeres que se equivocaron, por ejemplo, el caso, yo ahí no quise mostrar, pero por ejemplo, para mí, Rivka igual es juzgada, siempre es juzgada como que, claro, ella ahí conspiró para que su hijo no recibiera la bendición, el hijo que ella quería y no el otro. Pero yo creo que ahí también hay varios factores que se conjugan, o sea, es la intuición de una madre que sabe que lo mejor para el que necesitaba la bendición era su hijo, el que iba a poder conducir el pueblo. Tú sabes que una mamá tiene una intuición única con sus hijos y sabe que si el hijo es bueno para algo o no. Entonces también esa conspiración, y ella también tuvo una entereza para decir, y bueno, y si no, y si se da, y si tu papá no te da la bendición, pero como que ella asumía su error, era capaz de asumir su error. Entonces a eso me refiero yo, que si bien es una mujer que ella planeó todo eso, pero ¿por qué? Por un bien mayor. No quiero justificarla tampoco, pero te digo que siempre pensando en la trascendencia en el futuro. Eso. Pero eso, y que es que a mí lo que me llama la atención es que en el fondo, en los ámbitos religiosos en general, eso, viendo todos estos modelos inspiradores de mujeres y que, y que Dios mismo le dijo a Sara, o sea, le dijo a Abraham que tenía que escuchar a su mujer, o sea, vemos que aquí hay un rol activo de la mujer, y porque eso no en la historia de la humanidad no se traspasó a nuestros tiempos. Eso, que recién ahora, siglo XX, XXI, hay mayor apertura. Pero bueno, cosas de la historia y que algún día vamos a llegar a unas conclusiones porque habrá pasado esto, pero de verdad eso, como el mensaje principal, el empoderamiento femenino no es algo que es de ahora, eso. Y, y bueno, y si alguien quiere profundizar después, pueden hacer preguntas o yo los puedo orientar de si quieren investigar más, hay mucha información en internet. Hay otra mujer destacada que se me olvidó nombrar, que es de Telbarilka, es una mujer que pertenece al ámbito observante del judaísmo, pero es una mujer muy abierta de mente y que tiene libros bien interesantes, tiene un portal que se llama Mujer y Judaísmo. Bueno, dejo el espacio ahora para... Sí, bueno, y es más, acabo de recordar igualmente uno de los proverbios escritos por el rey Salomón, que es muy conocido, que dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Su valor sobrepasa a la de todas las piedras preciosas. Entonces vemos también que dentro de las escrituras o dentro de la Biblia vemos que representa y le da ese valor a la mujer, una mujer virtuosa. Con sí, esto, sí, mira, sí, ahí tengo una anécdota bien linda, oye, bueno, hay pero la tradición también es que en Shabbat, una de las cosas que hacemos es bendecir a los hijos, sí. y la otra cosa que el marido, eh, la forma de honrar a su esposa es recitando es el Echet Hail, que es el mujer virtuosa, esa parte del Tanakh, y eso, es una tradición muy linda y que se la canta, el marido le canta a la mujer, pues le recita. Bueno, y también Gracias. sí, también si recordamos el rol de la mujer al comenzar el Shabbat, de encender las velas, el privilegio lo tiene la mujer, Sí, la que trae la sí. luz. Sí, y la mujer, claro, y la mujer, como te digo, también tiene, tiene todo, claro, toda esa conexión
con Dios, que es muy linda, de, de iluminar el hogar judío y de encender las velas y todo eso. Y también tiene la opción también de tener una participación activa, también estudiar Torah, leer Torah, ser parte, ser rabinas, también ser parte de conducir una comunidad. Hay mujeres también, otras, mire, sí, hay mucho que hablar aquí en este tema. Hay mujeres que Sí. ejercen también, ¿cómo se llama? Mujeres que investigan mucho, que estudian mucho la ley judía, y cada vez se está abriendo muchos espacios también para acompañar a las mujeres en todo su ciclo de vida. Eso, eso también es parte de la sororidad, de que De nosotros... todas formas, de todas formas lo tenemos que preparar porque al final vamos a tener una sección de preguntas y respuestas para que Bien. estemos preparados allí. Entonces le damos la bienvenida y el saludo a Esther Cohen, Hasini de la comunidad judía Roagamí. Bienvenida, Esther. Es un placer tenerte acá con nosotros. Muchas gracias, Deli. Para mí es una alegría muy grande y tengo que agradecer profundamente la invitación que me han hecho del Círculo Interreligioso de Amigos por la Paz y el diálogo, ¿verdad? ¿Me escuchan bien, verdad? Sí, sí, te escuchamos muy bien. Perfecto. Bueno, primero y ante todo, y luego de agradecerles la invitación, tengo que felicitar profundamente a Shlomit, porque ha hecho realmente una clase increíble donde uno ha recordado, como tú bien dices, puntos que uno de pronto, por tanto escucharlo, los deja un poco de lado y realmente ya me siento súper empoderada, más que antes después de escucharla. Pero quiero decirles que lo mío no va a ser una clase propiamente tal, porque honestamente, frente a la profesora Shlomit, me queda grande, pero sí lo que mi intención es entregar un mensaje con algunos datos que no tenemos que olvidar, precisar ciertos puntitos que siempre no estaban, y la idea es motivar un poco a aquellos que les provoque curiosidad, conocer un poco más sobre distintos temas relacionados con esto, investigar y qué sé yo. Y yo me preocupé de escribir, ¿ah? Así que voy a leer muchas... mucho de lo que voy a contarles en estos momentos. Hice un resumen porque como comenzaba esta reunión y en el exordio de la conversación yo les comentaba a los chicos que están ahora como Delvis o los que están en la parte técnica, que no es fácil acotar este tema porque podríamos estar un semestre entero hablando de tantas mujeres que se han destacado. Sin embargo, creo que va a ser interesante en atención al paisaje variopinto que hay de personas con distintas creencias, distintas posiciones de vida. Entonces, este paisaje humano a mí me provoca una entusiasmo enorme, porque sé que muchos piensan y sienten distinto, pero coincidimos siempre en ciertos puntos base. Y les comienzo a decir, mire, primero, estamos en una época actual en que se habla mucho de derechos, respetar los derechos, garantizar los derechos, tenemos derechos, defender los derechos, pero hablamos poco de los deberes. Y siempre cuando hablamos de los deberes, tenemos alguna justificación para decir, no, es que no podemos cumplirlos, y muy pocos, no quiero generalizar, pero hay muchos, digamos, que los deberes los toman como en un segundo plano o justifican para no cumplirlos. En materia religiosa, nuestras misbot eh, son de nuestro diario vivir dentro de los judíos. O sea, cumplir con las misbot es algo fundamental y básico. Son las obligaciones de todo judío. Y que se podrían resumir, para no hablar de las 613, se podrían resumir en los 10 mandamientos y en amar a nuestro prójimo y tratar de hacer nuestro mundo mejor, que es el deber de cada judío. Visto de esto, de los derechos y los deberes, también hay una confusión, o siento que se confunden y se hacen sinónimos al machismo y el feminismo. Y hablamos mucho del machismo y del feminismo, y podemos escuchar términos como femicidio, feminazi y otros parecidos. Y cuando nos enfocamos
desde el punto de vista semántico, el significado de las palabras en nuestro idioma español, recurrimos a la Real Academia Española, ¿verdad? Y me preocupé de buscar, y va a ser bien simpático hacer este parangón. ¿Qué se entiende por feminismo según la Real Academia Española? Que es un punto de referencia. Dice, feminismo, principio de igualdad de derechos de la mujer y el hombre. Fíjense, estamos hablando de un principio de igualdad de derechos de la mujer y el hombre. Eso es el feminismo, esa es la definición base de feminismo. Claro, hay muchas personas que lo pueden asociar a otras cosas, relacionar, pero en principio eso es, principio de igualdad de derechos entre hombre y mujer. Mientras, miren qué curioso, que el machismo, también según la Real Academia Española, es la actitud de prepotencia de los varones respecto de las mujeres. Actitud de prepotencia de los varones respecto de las mujeres. Se fijan que no tiene absolutamente nada que ver machismo y feminismo. Uno es la búsqueda de igualdad de derechos entre hombres y mujeres y el otro es, como decía aquí, la actitud de prepotencia de los varones respecto de las mujeres. Un machista es una persona prepotente respecto a las mujeres, un hombre. Y el feminismo es otra cosa. Entonces, partamos por la base, desde el punto de vista de las palabras y de los significados de nuestro idioma, que es la forma de comunicarnos, que no es lo mismo. O sea, no podemos confundir ni relacionar machismo y feminismo como en comparación, no se puede comparar, son dos cosas diferentes. Ahora, cosa muy distinta es, como todo en la vida, la existencia de grupos radicales. Y eso no lo podemos negar. En todo ámbito de cosas siempre hay grupos que son más extremistas, más radicales, que siempre terminan desvirtuando la esencia de los movimientos, ya sean, no sé, políticos, religiosos, hasta en lo del equipo de fútbol. Entonces, teniendo estos puntos claros con respecto al feminismo, el machismo, y teniendo claro también esto de que existen visiones mucho más extremas respecto de estos términos, y ya puestos en esta perspectiva, podemos hacer un recuento de la historia así, grosso modo, por eso le digo, es muy amplio el tema, y no podemos tapar el sol con un dedo, y nos encontramos a que la mujer en general, digamos, se ha visto relegada durante mucho tiempo a un segundo plano. Y cuando hablo de un segundo plano, no es desmerecer la calidad de la mujer en todos los ámbitos de la vida, como lo ha demostrado Shlomit en cada una de las personas y mujeres que nombró, sino que no se daban las oportunidades de poder tener una igualdad de derechos respecto de los hombres en muchos ámbitos. Hace un tiempo atrás, estamos hablando pocos, unos 100, 200 años atrás, era impensado que una mujer leyera, escribiera, votara, participara en actividades. De hecho, en la liturgia, habitualmente son los hombres, en la liturgia judía, son los hombres, y en general, estamos hablando en general, son los hombres los que tienen un rol importante. Entonces, en pocas ocasiones, la mujer ha podido brillar con luces propias. Sin embargo, durante las últimas décadas, y eso también hay que reconocerlo, se ha registrado un esfuerzo, desde mi perspectiva, significativo para revertir esto. Vemos ahí que hay una visión distinta respecto de la mujer en relación a los hombres. Y en este sentido siempre encontramos algunas malas lecturas que nos pueden hacer creer que los textos religiosos son un obstáculo para esto. Y el feminismo radical, incluso, estamos hablando de personas extremadamente, ya desvirtuando un poco el sentido, acusan a las religiones monoteístas de resumar machismo. Incluso citan un texto del Talmud para justificar esto. Y dice lo siguiente, leo textual. Cuídate mucho de hacer llorar a una mujer. Eso dice el Talmud. Porque Dios cuenta sus lágrimas. La mujer salió de la costilla del hombre, no de los pies para ser pisoteada, ni de la cabeza para ser superior, sino del lado, para ser su igual.
debajo del brazo para ser protegida y al lado del corazón para ser amada. Ojo, el centro de esta locución establece el punto. Mujeres y hombres deben estar en un pie de igualdad. Y ahí ven que ahí se van haciendo coincidencias. Respecto de estar debajo del brazo, porque dice ahí, debajo del brazo para ser protegida, no nos olvidemos que en realidad todos debemos protegernos entre todos. Bueno, ¿qué más sentido hoy día con todo lo que está pasando? Todos debemos protegernos entre todos. No es deber exclusivo del hombre hacia la mujer, sino que se trata de un deber recíproco. Si pensamos objetivamente, la mujer es la que lleva la tradición en el hogar judío, la que transmite a los hijos. Y en ese sentido, la mujer sí protege también al hombre y a sus hijos. Es una guerrera, y no necesariamente judía, en toda, digamos, como ser humano, la madre siempre es la protectora de la familia. Entonces, en el sentido de que el hombre proteja a la mujer bajo el brazo, también la mujer tiene que responder con apoyar y abrazar al hombre. Al igual que el deber de amar, dice al lado del corazón para amar, más que un deber, nace este sentimiento de amor porque no tenemos que olvidar, y yo creo que ahí vamos a coincidir todos los que estamos escuchando, que toda religión debe basarse y consistir en amor. Ya sea en sus distintas denominaciones, las religiones se basan en el amor, en entregar amor y en lograr que eso sea el motor de todas las acciones que nos lleven, no solamente en forma interna y a Dios, sino que con todos nuestros semejantes. Del mismo modo, el amar y proteger no implica en caso alguno sumisión. La protejo, la amo, no. Ojo con eso, no hay que interpretarlo porque, bueno, cada uno tiene la libertad de interpretar todo como estime prudente, pero desde mi perspectiva, no implica en caso alguno sumisión. Bueno, hay algunas personas que tratan de hacerlo ver de esa manera con algún interés, pero no es el caso. Bueno, tanto de un lado como del otro, las mujeres y los hombres. La mujer es igual al hombre. De ahí que no existan profesiones que pudiesen estar vedadas para la mujer y menos el acceso a puestos de liderazgo. Estamos hablando en los últimos siglos. Y también para atrás. Pero ahora está mucho más, como decía yo, los esfuerzos se están notando mucho más visibles en lo cotidiano. En este sentido, el primer ejemplo que se nos puede venir a la cabeza cuando hablamos de liderazgo y mujeres judías, a ver, ¿en quién piensan ustedes? Mujer judía, liderazgo, Israel, Golda Meir, ¿no es cierto? Bueno, para los que no se les haya ocurrido, bueno, Golda Meir fue la primera mujer en asumir como primer ministro de Israel en una época bastante complicada, y fue la tercera en el mundo en asumir este alto cargo, hecho no menor históricamente y que obviamente la posiciona en un lugar importantísimo. Una mujer, como dijo Shlomit, con luces y sombras, pero la verdad obtuvo un cargo y tuvo una responsabilidad muy potente para buscar justamente la paz de Israel. Sin embargo, tenemos otros ejemplos de mujeres que se han destacado en distintos ámbitos. Mujeres judías hay montones, o sea, podríamos hacer un listado enorme, pero me gustaría, y ya que me permitieron hacer este comentario, enfocarme en una mujer específicamente. A lo mejor no conocida ni tan popular como un artista, un cantante o una escritora, pero eso sí, yo creo que sería interesante motivarlos por si quieren investigar aún más sobre esta mujer. Se llama Rita Levi Montalcini. ¿Quién es? Una neurocientífica italiana nacida en 1909. Ubiquémonos en la época. 1909 nació. Y se dedicó a estudiar el cerebro humano en profundidad. O sea, imagínense el nivel de inteligencia de estudiar el cerebro humano en profundidad.
todos sabemos que, o se dice que nosotros no desarrollamos en su totalidad la capacidad y la potencialidad de nuestro cerebro, y ella lo hizo. Se tituló de médico en la Universidad de Turín en 1936. Ubiquémonos en la época. Estamos claros que fue en la víspera del desastre que sería la Segunda Guerra Mundial. Su padre, un hombre a la antigua, en un principio no estuvo de acuerdo con que ella estudiara. Pongámonos en el contexto de la época. Pero al ver el entusiasmo, y me detengo en el entusiasmo de esta extraordinaria mujer, no tuvo más remedio que apoyar. Esto lo podemos paralelizar con muchísimas otras mujeres, la primera mujer médico, la primera mujer en muchas cosas, y en este caso se dio la oportunidad del apoyo del hombre, de su padre, aun cuando era la antigua, de apoyarla en esta curiosidad y el entusiasmo de querer aprender, de querer leer, de querer escuchar, de querer trabajar. Entonces, es muy respetable. Estudió en un laboratorio en Bruselas entre 1938 y 1940, momento en que al darse cuenta de la proximidad de la invasión nazi, regresó a su hogar natal en Italia, y en él montó un pequeño laboratorio que luego trasladó en 1943 a un pueblo al sur de Florencia. Cuando se recrudeció la persecución de los judíos en Italia, ella decidió hacer este cambio e irse a Florencia. Fue durante esos años difíciles donde estableció las bases para su investigación sobre el factor de crecimiento nervioso, y que le valió el Premio Nobel de Medicina en 1966. Y escuchen lo que dijo al cumplir los 100 años, que llegó a cumplir 100 años. Dijo que tenía un cerebro superior al que tenía a los 20 años, gracias a la experiencia. Ella también fue nombrada senadora vitalicia de la República de Italia, entre otros triunfos. Pero me quedo con lo que dijo, que fue una de sus últimas frases de vida. Dijo, y esto es un mensaje que me gustaría dejar: tras siglos de letargo, ahora las mujeres jóvenes pueden dirigir la vista a un futuro moldeado por sus propias manos. Tras siglos de letargo, ahora las mujeres jóvenes pueden dirigir la vista a un futuro moldeado por sus propias manos. Ella falleció en el año 2012, miren, hace poco, a los 103 años. Si ustedes me preguntan, podría hablar largamente de personas destacadas en la política, en el ambiente artístico, pero considero que esta mujer sí es una mujer destacada, sí fue una mujer líder, vivió 103 años, hizo estudios tan lindos, fue contra la corriente, vivió la época de la guerra. Para mí merece ser una mujer destacada. Ahora, cuando pensamos en la participación en la liturgia judía, Shlomit en forma magistral nos explicó la participación de las profetisas, de las mujeres judías destacadas como Sarah, Rivka, Rachel, en fin. Pero hay siempre una curiosidad y una necesidad de la mujer judía de profundizar sobre el estudio de la Torá. Y es evidente que por razones de tradición, esto no porque fueran los judíos, sino por un asunto de rastre histórico, lo hacían los hombres. Y la mujer cumplía una misión de formar a los hijos en la casa, pero estaba obviamente ligada. Ahora, yo no puedo olvidar la inigualable actuación de Barbara Streisand, que es una judía muy conocida, en la película musical Gentle de 1983, que también los que no la han visto es interesante de ver, porque en ella tiene que disfrazarse de hombre para poder estudiar las escrituras, que era su inquietud, y que en esa época no estaba permitido. Hoy, sin ir más lejos, y como bien señalaba Shlomi, tenemos mujeres ordenadas rabinas en muchas partes del mundo, como Regina Jonas, o Analia Borges, incluso hay chilenas que son judías y que son rabinas. También en Chile, también hemos tenido ministros de Estado como Karen Poniatowicz, Clarissa Hardy, y hay otras
mujeres muy destacadas en lo empresarias, artísticas, y así haríamos un largo listado que suma y sigue. En concreto, y para finalizar, lo que no podemos olvidar, y me gustaría que quedara como claro, es que los ejes que nos deben guiar a las mujeres, desde mi perspectiva relacionada con la visión que tiene el judaísmo de la mujer, digamos, el eje que nos debe guiar a las mujeres, sin importar la confesión religiosa que tengamos, por eso quiero plantearlo en forma muy amplia, es que estamos en un pie de igualdad en relación con los hombres, y que tenemos deberes recíprocos de amor, y protección también recíproca, no solamente respecto de nosotros, todos somos guardianes de nuestros semejantes. Si ustedes recuerdan cuando se habla de Caín y Abel, ¿soy acaso yo el guardián de mi hermano? Pregunta Caín a Dios cuando le pregunta por su hermano. Y la respuesta es sí. Todos somos guardianes de nuestros hermanos. Y tenemos un deber, es que hablábamos de derecho y deberes. Y la verdad es que esta igualdad de hombres y mujeres es algo muy importante que tenemos que tener presente, sobre todo en esta crisis que estamos viviendo en el mundo. El amor, la igualdad de derechos, el respeto al ser humano como tal, la paz, todas palabras muy amplias, pero que si las llevamos a la acción pueden cobrar un sentido importantísimo en estos momentos. Ese es el mensaje que yo quería entregarles, decirles que para terminar, y me gustaría con eso finalizar mi participación, solamente nombrarla, ya que mi vereda siempre ha sido musical y cultural, ¿ya? Es a Naomi Shemer. Ella nació en 1930 y falleció en el 2004. Famosísima compositora, poetisa israelí, autora de un gran tema y de muchos otros, que es el Yerushalayim Shel Zahav, Jerusalén de Oro, que es considerado casi un segundo himno en Israel. Así que ese es mi mensaje, esa es más que una clase, una pincelada de la actualidad y respecto de la mujer en la participación en la vida. Así que Shalom, Shavuot. Shalom, Esther, estamos muy agradecidos con tu punto. De verdad lo que nos has comentado ha sido muy impresionante. Tenemos preguntas de los chicos. Y la primera pregunta sería esta. Yo creo que como tal, en las otras charlas o en las otras clases siempre las preguntas han sido separadas porque hemos tenido siempre dos exponentes, pero en este caso creo que las preguntas van a ser para las dos. Entonces, vamos a ver cómo responden ustedes con respecto a las preguntas que le voy a estar comentando. Pablo Escobar pregunta, ¿qué mujeres bíblicas admiran ustedes como judías? Y si se les rinde culto de veneración a estas mujeres, ¿cómo pasa en otras tradiciones religiosas? Shlomi, ¿respondes tú? Respondo yo. A ver, es que ya, responde tú primero, después sigo yo, porque estoy pensando. Mira, obviamente yo voy a ser autorreferente y voy a hablar de Esther. Como bien decía Delvis, en nuestra niñez, nuestras madres nos han contado las historias más infantilmente, y las películas, como tú también dices, nos llevan a estas mujeres que son tan admirables. Y la Megilá de Esther es muy interesante porque a mí me llega más, digamos, y la verdad es que lo que a mí me gusta mucho de la historia de Esther y de su personaje bíblico real es la valentía que ella tuvo a
a guardar en algún momento la verdad, a decirle en el momento adecuado, al utilizar elementos de franqueza, es decir, soy judía en el momento preciso, hablar con amor, todas esas cosas son tan cercanas y tan atemporales. El día de hoy las mujeres podemos hablar con mucha inteligencia, sin usar la violencia y lograr los objetivos de mejor forma. Y ella lo supo hacer, y eso a mí me gusta. Ahora, con respecto a idealizar, o no recuerdo bien la palabra que utilizaron respecto de las mujeres que las venerábamos, no sé cómo era el tema, no me acuerdo bien de la pregunta. Sí, la segunda pregunta sería, ¿y si se les rinde culto de veneración a estas mujeres? Mira, la verdad es que el judaísmo nos rinde, a ver, voy a decir algo bien, bien especial. En el judaísmo existen símbolos, y no sé, yo creo que Shlomit me va a secundar en esto, símbolos de gran respeto y importancia porque representan tradición y representan obviamente las enseñanzas de la Torá. Estamos hablando de la estrella de David, o símbolo de Salomón, estamos hablando de los candelabros, y estamos hablando de estos personajes bíblicos que a nosotros nos dejan muchas enseñanzas. Voy a decir algo que va a sonar raro, pero es cierto. Nada de eso, nada de lo que yo vea en la sinagoga es sagrado. ¿Me explico? En el término, en el sentido de que uno venere eso como sagrado. Sí tienen un respeto porque representan, incluso los rollos de la Torá en sí, que se hacen con tal respeto y tal preocupación y muy meticulosamente, lo que representan es lo que vale, que es la palabra de la Torá, la palabra de Dios reflejada en estos rollos tangibles, ¿me explico? Entonces, no es un acto de veneración, sino que es un acto de respeto a la tradición de nuestros antepasados y de las enseñanzas que nos dejan tanto estas mujeres como cualquier otra persona que se nombre en la Torá. Obviamente hay interpretaciones, existen muchos rabinos que dan ciertos puntos de vista distintos respecto de lo que se dice o de que se hace. Algunos son más precisos, se preocupan más de lo más literales, otros tienen interpretaciones más amplias, pero no hay un acto de veneración solamente a Dios. Es lo que yo te puedo decir, y eso es lo que nos marca como monoteístas absolutamente. O sea, se rinde veneración a Dios, a su grandeza, a su omnipotencia, se le agradece, se le pide, se pide perdón, se recuerda, se obedece de forma muy sincera a las misbot, pero no hay un acto de veneración, sino que de respeto al ejemplo y a la tradición y a las enseñanzas que nos dejan. Bueno, la primera pregunta, a mí la matriarca que en verdad o sea, no es matriarca, la mujer que aparece en la Torá, que es Miriam, que a mí en verdad ella me gusta que esa astucia que tuvo desde chiquitita, esa capacidad para empatizar con lo que sucedía, esa capacidad para inspirar y para guiar un pueblo y ocupar una posición de liderazgo, eso me inspira, me anima como a reflejarme ahí en ella. Muy bien, como decía Esther, con respecto a la otra pregunta, claro, nosotros no, a ver, las matriarcas para nosotros son importantes en el sentido de que son parte de la historia de nuestro pueblo, son mujeres que nos inspiran, pero claro, no existe una veneración como se puede dar en otros cultos, con otras tradiciones. De hecho, claro, en la sinagoga ni siquiera no hay fotos, ¿no? Pues no hay fotos de ninguna, no hay cuadros, no hay nada, o sea, dentro de lo que es el espacio de la sinagoga. Ahora, claro, porque eso sí que nuestras, a ver, en las comunidades, a ver, hay una oración que tenemos nosotros que es la Midá, que se reza 3 veces al día, y en la Midá, cuando nosotros reconocemos a Dios, cuando bendecimos a Dios, lo decimos como Padre, nuestro Padre y Padre de nuestros patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob.
y las tradiciones más liberales también integran a las matriarcas. Pero es como eso, es como es una integración en el sentido de decir de dónde viene nuestra fe, esta fe que ellos nos transmitieron, pero no en un sentido de la veneración, eso, no pasa por ahí. Pero hay un respeto, son parte de nuestros textos, las estudiamos su vida, estudiamos su accionar, nos inspiramos, no sé, pero no. Y en algunas festividades también hay símbolos o textos que hablan de estas mujeres, pero en un sentido por ejemplo, como te decía yo, la Megilá, por ejemplo, de Ruth, ¿por qué? Porque ella abrazó por voluntad propia la Torá, no porque se sintiera obligada. Entonces eso es lo que nos inspira, es su relación con la Torá, no la figura por la mujer por la mujer, no, sino que es su relación con Dios y con la Torá y con el pueblo. Gracias. Bueno, yo particularmente tengo que decir que una de las mujeres que más admiro bíblicamente es a Esther. Me parece una historia muy impresionante el poder haber llegado al reino y poder sobrepasar las leyes que estaban dentro del reino para salvar al pueblo de Israel. De verdad que prácticamente la historia es un milagro, es un hecho que puede asombrar hoy en día y puede asombrar a un niño de 5 años que esté leyendo la historia bíblica como se acostumbra. Tenemos una pregunta por acá de Leila Amin. Dice: hola, yo soy musulmana y mi mejor amiga es judía. Estoy contenta de que existan instancias como estas de diálogo. Mi pregunta es para Esther: ¿por qué solo algunas mujeres judías se cubren el cabello? ¿Es esto importante o no? Mira, te voy a decir lo siguiente. Primero decirte que me encanta estar conversando con una mujer musulmana. Convengamos que en todas las áreas, y ya lo dije antes, hay grupos muy radicales, pero me alegra que haya personas de paz que entiendan el sentido de amor de las religiones. Los mejores amigos de mi padre siempre han sido árabes, en paz descanse mi padre, y los quiero como hermanos, incluso hasta como parte de mi familia, o quizá más. Eso es un primer preámbulo. Ahora, con respecto a cubrirse la cabeza, tengo que decir que los hombres, y eso es muy característico de los judíos, usan la kipá, que es gorrito, no sé cómo lo llamarían ustedes, que se coloca sobre la cabeza. Y hay montones de interpretaciones respecto de por qué los hombres se cubren la cabeza, a diferencia de otras confesiones religiosas, en que se cubren la cabeza, o sea, se descubren al entrar, por ejemplo, a un lugar, un templo, una sinagoga, una mezquita, en fin. Una de las que más me gusta es que el hombre, ya vamos a llegar a la respuesta, se cubre como un símbolo de límite, es decir, al entrar a un lugar como la sinagoga, me cubro porque el hombre, el ser humano, llega hasta aquí. Entonces es un símbolo de humildad y de respeto, porque de aquí hacia arriba está Dios. Entonces, esa es una interpretación que se da. Ahora, respecto de la forma en que los hombres llegan a la sinagoga, usan su talit, que ustedes los han visto, usan su kippah, en fin, son misbot que deben cumplir y que representan en el fondo un respeto a la divinidad. Las mujeres en ninguna parte de la Torá tienen una prohibición expresa de que diga no pueden usar kippah o no pueden usar talit, pero se les exime de esa responsabilidad porque ya tienen otras, en el sentido de que tienen que estar en la casa transmitiendo la tradición a los hijos, en fin, es una forma de liberarlas un poco de esa misma, pero si quisieran hacerlo, pueden hacerlo, es la interpretación que se da en muchos casos. Y cubrirse también
para muchos, y de hecho si tú vas a una sinagoga, no es raro encontrar mujeres que no tienen nada para cubrir su cabeza, y hay algunas mujeres que usan un pequeño, una pequeña equipada o un pañuelito, o se ponen, pero siempre son señales de respeto, y siempre son señales en el fondo de limitar, de humildad, de decir, ¿sabes qué? Yo llego hasta aquí y para arriba está lo divino. Esa es la interpretación que yo tengo. No sé si Shlomit puede aportar alguna otra cosa. Eh, bueno, sí, para empezar, claro, la kippah es parte de la tradición, eh, no, es, no es una mitzvah así como que está establecida, es parte de la tradición. Pero como muy bien dijo Esther, las mujeres no estamos obligadas a, hacer a cumplir algunos preceptos, pero sí, pero no es, a ver, estamos exentas de la obligación de cumplirlo, pero si nosotros queremos, podemos hacerlo. Eso. Pero... Ahora, perdona, ¿te puedo hacer un complemento, Shlomi? Ahora, también hay que ver, y yo creo que en todas las religiones puede pasar lo mismo, hay tendencias, algunas más ortodoxas, otras más centrales, otras más liberales, y evidentemente las más tradicionalistas, las mujeres tienen una forma de vestir distinta, más recatada, y asumen eso por opción, por voluntad, y es muy respetable. Otras que somos a lo mejor un intermedio, y hay mujeres en las digamos, tendencias más liberales, que yo he visto, y las mismas rabinas usan hasta el lit, usan sus kippah y se ven muy lindas también. O sea, como tú bien decías, y me quedo con tu palabra, hay una diversidad y un abanico tan amplio de mujeres en el judaísmo que nos permiten poder enfocarnos en los que más nos acomode, siempre pensando en una sola línea que es nuestra forma de creer en Dios. Claro. Claro, Espera, disculpa. Y es que la última, espérate, disculpa que quede esto. Y claro, hay una obligación en el fondo, pero también de que las mujeres debiésemos cubrirnos la cabeza. O sea, más que mitzvah es por respeto a Dios, como dice Esther, por respeto al lugar, pero ahí se conjugan varios aspectos, porque hay grupos más observantes, donde la mujer casada no debe mostrar su cabello, claro, el pelo, y solamente el marido es el que puede, y eso también, o sea, y no necesariamente se cubren el pelo con un pañuelo, algunas usan peluca, ¿eh? Pero que el pelo verdadero sea solamente visto por el marido, es como un honor que se le da. Y las mujeres, si bien estamos, por ejemplo, la equipa es una tradición, pero también tenemos un principio en el judaísmo que es respetar la costumbre del lugar donde tú vas, donde tú te congregas. Entonces, si la tradición del lugar no deja que la mujer use equipa, en verdad uno para evitar, para que haya shalom bay, paz en el hogar, por decirlo, para que haya paz, las mujeres no usan equipa en esos contextos. Pero es por una actitud de respeto a la costumbre del lugar. Yo te voy a contar y voy a cometer una infidencia. Por ejemplo, Shlomit es de las que opta por usar kipá. Si ustedes se fijan, tiene una kipá rosada preciosa puesta sobre la cabeza, y tuvo la gentileza, cosa que en muchas partes se ha perdido porque de repente uno llega y impone, me preguntó, me dijo, oye, yo voy a usar mi kipá, me dijo, ¿te molesta? Eso fue de una gentileza, de una empatía, de un respeto que no debemos olvidar, y por eso lo destaco, porque lamentablemente ahora lo que debería ser la regla general es la excepción. Así que para que ustedes vean, o sea, en ese sentido, el respeto es fundamental, sobre todo cuando hay, como tú bien dices, costumbres distintas, y donde al país que fueres, haz lo que vienes. Sí. Acá tengo otra pregunta de María Gutiérrez. La pregunta sería la siguiente. Soy católica, como mujer, nuestro símbolo de pureza es María, la Virgen. ¿Ustedes tienen algo similar en su religión? No, nosotros tenemos un respeto por las mujeres, como ya dijimos antes, no voy a repetir, pero no, nosotros
no veneramos a mujeres, pues, como en el caso de los católicos a la Virgen María. Me merece un tremendo respeto el acto de fe que se hace respecto de ella, y era una mujer judía. Así que aquí yo vivo muy cerca del Cerro San Cristóbal, en Santiago de Chile, y el Cerro San Cristóbal, en su cúpula, o sea, en la parte superior del cerro, hay una enorme, pero enorme monumento, estatua, como decirlo, de la Virgen María. Y un amigo mío me decía en forma muy simpática, me decía, este es el monumento más grande que he visto a la mujer judía. Pero con respecto a la creencia de los católicos, hay una diferencia. Si nosotros no tenemos imágenes y no veneramos de esa forma, digamos, a los personajes de la Torá, sino que son inspiraciones para nosotros en base a lo que leemos y las interpretaciones que se da de los actos que ellos realizaron. Y nos llega a reflexionar, lo llevamos a la vida diaria y nos hacen pensar cómo se logró mantener la tradición judía a través de todas estas personas. Pero si tú me preguntas así como figuras como santos o vírgenes, no, pero sí creemos en los ángeles, si sirve como referencia. Eso puedo decir, no sé qué puedes decir tú, Shlomi. Sí. Bueno, si bien es que claro, porque lo que pasa es que nosotros, como yo dije al principio, en nuestra Torá son seres humanos que cometen muchos errores y también cometen muchos aciertos. Entonces, el mensaje que te muestra la Torá es gente que tiene que es susceptible de elevarse espiritualmente, de que puede elevarse espiritualmente. Entonces, son ejemplos, inspiraciones, como dice Esther muy bien, pero en el sentido de que a partir de un proceso también de techubá, de arrepentimiento, de retorno a Dios, pero no este retorno a partir de una pureza extrema o de un ideal demasiado como que en el plano humano es difícil lograrlo, pero eso, no es es una persona que es igual, hay un ideal de acercarse a Dios y de ser mejor y de sacar tu mejor versión. Es que eso en verdad es lo que quiero. El judaísmo te enseña más que a que tú llegues a ser perfecto, que logres ser tu mejor versión y que sepas si te caes una vez, te levantas otras. Te caes 7 veces, las 7 veces te levantas. Eso. Pero... Sí, claro. Y como decirlo de forma muy simple, ya esto es casi muy básico. Nosotros, lo voy a decir de forma casi simpática, nosotros tenemos línea directa a Dios, por decirlo de alguna forma. No hay intermediarios, no sé si me explico. Y todas aquellas personas que podrían tener este nivel digamos, de más altitud espiritual, como señala Shlomit, son, como te digo, inspiraciones, pero no necesitamos reflejarlas en una imagen. No sé si me explico. Es un asunto que tiene que ver con leer y aprender de la Torá simplemente y línea directa a Dios. No sé si respondemos la pregunta de nuestra amiga. Sí, yo creo que está muy bien respondida la pregunta para María Gutiérrez. Tengo otra pregunta por acá de Surak Ahmed. Dice, como árabe cristiana y ortodoxa, me gustaría saber si en la historia judía han existido mujeres políticas importantes. En la historia judía. Bueno, desde Débora. Sigue Esther, porque Esther... No, dale, tú tienes más clara la película, yo tengo... No. Dale. Ahí hay un liderazgo político y espiritual en Débora, yo lo veo claramente. Claro,
Sí, lo que pasa es que cuando hablan de política, ya me vienen los tururú, pero la política es una forma de organizar la sociedad en base justamente a ciertos liderazgos y a ciertos intereses que aunan a las personas en principio para mejorar todo lo que es el vivir en sociedad. Eso es lo que yo veo en términos muy generales, ¿ya? Y, y frente a eso, siempre hay personas y mujeres que, como señala Shlomit y habló de Débora, marcan cierta eh, pauta para otras. Ahora, históricamente es difícil encontrar mujeres que se hayan destacado en cargos como ahora, que lo hemos visto en el último tiempo, y ni siquiera judía, estamos hablando de la primera presidenta aquí en Latinoamérica, no sé, pues, en Argentina, en Chile, y algunas que se han destacado políticamente, porque la historia no les ha dado la oportunidad. Ahora está la paridad, la participación, hemos visto ministras, en fin, hay, no solamente judía, y yo creo que esto es una cosa que no es solamente el judaísmo en general. Pero, bueno, Golda Meir siempre, como ya lo nombramos, fue una de que con defectos y virtudes estuvo en una época potente buscando siempre la paz de Israel y es una de las que podríamos decir que se destaca. Hay muchas otras, ¿ya? Pero en sí, si pensamos, hay muchas mujeres judías que se han destacado en muchos ámbitos, pero en lo político yo la nombraría a ella especialmente y espero que a futuro haya muchas más. Sí, es más, en el gobierno actual de Israel tenemos varias mujeres que están desempeñándose como ministras. Sí, Seguro, no me cabe duda. Sí. Tengo sí. por acá otra pregunta eh, de Satyat Daswani. Pregunta, he estado viendo con detención la clase. Yo soy hindú y admiro a las mujeres judías. En India aún estamos atrasados con derecho a la mujer y sobre todo por el sistema de casta. Mi pregunta es, eh, ¿existió separación de castas, ricos y pobres en la historia de su pueblo? Oye, difícil pregunta porque la verdad es que, a ver, voy a decir algo muy general, ¿eh? Es el deber y el deber ser. Esa es como la gran lucha de todos los días. El deber ser y el ser. Las cosas que realmente pasan y las que debieran pasar. Yo creo que el judaísmo siempre está en una búsqueda, si nos ponemos en forma muy estricta de una igualdad. Ahora, siempre hay diferencias, siempre hay grupos de diferencia, siempre va a existir, no creo que sea algo exclusivo de la religión judía. En todas las comunidades siempre van a haber diferencias sociales, económicas, políticas, incluso desde el punto de vista religioso hay visiones distintas, siendo todos judíos. Hay algunos que son más ashkenazí, con una influencia, ya que la diáspora hizo que no estuviéramos por todo el mundo, los ashkenazí tienen influencia más eh, polaca, rusa, alemana, otros tienen una influencia más italiana, marroquí, española, italiana, son más sefaradíes. Entonces, eso ha influido en la forma de hacer los rituales, en la forma de comportarse, en la comida, en el idioma, en el mismo servicio litúrgico que tiene algunos detalles de pronunciación, en fin, siempre hay diferencias, siempre hay discriminaciones, y lo digo desde un punto de vista muy amplio y muy positivo, porque la discriminación se habla siempre como un término negativo, y para mí la discriminación simplemente es separar, es decir, los que tienen este interés y los que tiene el otro. Ahora, ojo, cuando la discriminación se transforma en arbitraria y ahí ya desordena todo, obviamente estamos frente a algo injusto y incorrecto. Pero la búsqueda de la igualdad de derechos, antes, por ejemplo, había un ritual y todavía muchas comunidades más conservadoras separan a los hombres de las mujeres en los servicios religiosos. No es tradición, pero hay otras que ya los han juntado y hay otras que ya derechamente pueden y son mucho más amplias, mucho más inclusivas, mucho menos restrictivas y enfocan todas, sea las más liberales o las más ortodoxas o las más sortidas o menos conservadoras, siempre buscan el proceso de que el ritual sea el mismo, o sea, el judaísmo es el mismo, pero con distintos eh, matices, como todo en la vida. Entonces, en ese sentido, yo
bueno, yo soy sefaradí, de la comunidad sefaradí desde niña, y ahora estoy participando activamente en Ruach Hamid, en un servicio muy bonito porque es muy amplio, muy integrador, muy participativo, donde la mujer tiene un rol importante en el proceso litúrgico, por eso estoy de Hassanit, cosa que no ocurriría a lo mejor en una congregación judía ortodoxa, en que obviamente la mujer, si bien tiene un rol importantísimo, importantísimo dentro de la comunidad, no participa en la liturgia. Entonces, bueno, son matices que yo creo que deben ocurrir. Y con respecto a esta niña hindú, que le agradezco la pregunta y la admiración que ella dice tener, se agradece mucho, eh, es un proceso que no va a ser de un día para otro, pero es bonito que tú tengas las inquietudes, la curiosidad y el entusiasmo del cual hablaba yo de esta mujer judía, que es el que nos permite a las mujeres seguir avanzando de a poquito, día a día, en la búsqueda de la igualdad. Sí, tenemos otra pregunta por acá, que esta sí es para Eslomí. Dice, Rahel Stulman, desde Buenos Aires, pregunta a Eslomí, Hola. ¿cuál era el nombre de esa mujer ortodoxa ordenada como rabino? ¿Ella puede vestir talí y kipá o leer Torah como los hombres? A ver, los detalles en verdad los desconozco, pero yo creo que dentro de porque, a ver, hay que aclarar, es dentro de un contexto ortodoxo moderno, que es como un poco más cercano al ámbito conservador, pero obviamente si dirige los servicios y estudia Torah, lo más probable es que sí. Eso en verdad lo ignoro, sí, exactamente la situación de esa rabina, pero yo creo que lo más probable es que sí puede usar kippah y depende también, porque eso también depende mucho el uso de la kippah en la mujer y de la comunidad, porque acá, a ver, eso también hay que aclarar. A ver, en el, acá no existe como a ver, un lugar central que ordene cómo tienen que comportarse todos los judíos en el mundo, sino que cada corriente judía tiene sus lineamientos y cada comunidad aparte son entes independientes que contratan a un rabino y ellos son los que definen cómo se va a llevar la halajá, la ley judía, cómo se va a desarrollar la comunidad y quiénes pueden participar y cuál si va a ser activa o no, si va a ser igualitaria, una comunidad igualitaria o una comunidad tradicional o no. Eso. Pero en realidad yo creo que lo más probable es que sí, ella porque además que el talit y la kipá son parte de la tradición, en verdad, porque la mitzvah, la obligación es los tzitzit. Es eso, es que los Bené Israel tienen que portar los tzitzit, que son estos hilitos que acompañan al talit. Entonces, eso. Y es un tema que se está abriendo de a poco en algunos sectores, en otros más. Ay, quería responder también el tema de las castas. En verdad no, en la actualidad no, yo no siento que haya, no un sistema de castas. En la historia, sí, en la historia del pueblo de Israel, en la época de los Kohanim, de los sacerdotes, del Kohen Agadol, el sumo sacerdote, los descendientes de la tribu de Leví no podían, tenían restricciones. ¿Pero por qué? Porque ellos eran los que daban la bendición al pueblo, entonces no podían impurificarse, por ejemplo, tocando cadáveres, no podían ellos casarse con mujeres divorciadas, pero es un tema que es parte de la historia y como el templo se destruyó, algunos mantienen la tradición de que los kohanim no vayan a los cementerios y todo eso, pero en verdad es un tema que no es tampoco una casta, sino que ellos para cumplir la función de sacerdotes, del sacerdocio en el templo, ellos tenían algunas restricciones. Eso. Ya. Gracias. Tenemos por acá la última pregunta, que de Farah Sultan, Salam Aleikum. Estoy maravillada con su presentación. Yo soy musulmana de Uruguay. Me gustaría preguntarles a ambas, ¿existen mujeres profetas importantes? Pregunto eso porque nosotros, los musulmanes, solo tenemos a Mahoma.
la paz sea con él. Gracias. Eh, bueno, claro, los profetas, yo diría que del pueblo de Israel, la profetisa que más es nombrada es Débora, pero, pero en verdad no, no, no hay como otra profetisa que es como que tenga más renombre. No sé, Esther, ¿quieres complementar algo en Estoy ese tema? completamente de acuerdo contigo, nada que complementar. Hay, más que profetizas propiamente tal, que hay muchas, hay mujeres que nos inspiran, como lo dijimos antes, y hay muchas, y se pueden nombrar Sarah, Rivka, Lea, Rachel, en fin, Ruth, Esther, hay muchas, y cada una son ejemplos a seguir o analizar, y son inspiradoras para mejorar como persona. Ahora, déjame decirte, ya no respondiendo a la pregunta, sino que la verdad es que el escuchar que hay una mujer hindú, una ortodoxa, católica ortodoxa, hay una mujer musulmana, eso a mí me llena de una alegría enorme y estar en este contexto, este ámbito tan grato de paz, de no tener temores, porque fíjate qué increíble, los temores, los miedos, el decir algo incorrecto, siempre nos limita a poder ser francos, honestos, abiertamente, para no herir ninguna susceptibilidad. Y esto a mí me llena de una confianza y una fe y una esperanza en que va a haber un mañana mucho más pacífico si hay más personas que se unen a estos movimientos de paz real y se agradece este desinterés, porque generalmente cuando se hacen grupos de esta naturaleza pueden haber intereses y en este caso yo veo que no los hay. La crítica es absolutamente siempre constructiva y yo estoy tremendamente curiosa y eso yo los invito a todos, porque me imagino que cada uno de ustedes, en su creencia, en su cultura, en su formación, en su idioma, quizás tienen interpretaciones distintas del rol de la mujer en la sociedad, en la historia, y a mí me provoca una brutalidad. O sea, yo terminando esta reunión me voy a meter a internet como loca para averiguar cuál es el rol de la mujer en cada una de estas eh, religiones o formas de vida. Bueno, también es que, claro, que no fue a ver, Miriam también es considerada profetisa en nuestros textos, pero claro, no tiene como un nivel de liderazgo y de preponderancia en el sentido como lo fue Irmiau, Jeremías, a eso me refiero. Pero Débora y Miriam serían las figuras que se relacionan con el concepto de profetisa, de profeta, eso, del pueblo de Israel. Sí, totalmente. Agradecemos a Esther por tu participación, agradecemos, profesora Shlomi, por su participación. De Gracias, verdad que Andrei. agradecemos por la exponencia de ustedes dos, ya que creo que ha contestado o ha respondido muchas de las dudas que se tenía con respecto del rol de la mujer dentro del judaísmo. Y creo que estas charlas han ayudado mucho, como decía Esther, hemos visto la participación de mujeres musulmanas, mujeres hindú, mujeres cristianas ortodoxas, y lo importante de esto es que el círculo interreligioso de Amigos por la Paz y el Diálogo está logrando el objetivo que tiene, y el objetivo es poder compartir, poder conocer al otro, poder responder las preguntas o poder aclarar las dudas que se tenga con respecto a las otras personas, los otros círculos, aquella persona que está a mi lado, pero no sé cómo dirigirme. Entonces, lo importante de este círculo es esto, es poder conocernos y poder expresar de una forma respetuosamente lo que pensamos y saber qué piensa el otro con respecto a su creencia o a la forma en que vive o la sociedad donde vive o cómo se desarrolla. Entonces, Esther, muy agradecido contigo, Shalomí, muy agradecido contigo, de verdad. Gracias, Creo que Andrei.
creo que el agradecimiento no es tan solo de mi parte, sino de todo el equipo que conforma el círculo interreligioso hacia ustedes. También queremos agradecer en esta oportunidad a todos nuestros amigos. Recordar que la próxima semana tenemos otra clase de mujeres que se llama Mujeres, Vaishnavak y Sikh en la historia de sus comunidades, una mirada desde el sikhismo y la comunidad Hare Krishna. El martes 16 de junio a las 19 horas será esta clase magistral. Agradecemos a la Oficina Municipal de Asuntos Religiosos de Quilicura, a nuestros hermanos y hermanas judíos, musulmanes, cristianos, Sikh, Hare Krishna, evangélicos, anglicanos, luteranos y otras comunidades conectadas a esta clase. Además, les recordamos que esta clase la pueden ver también posteriormente en el muro de nuestra página de Facebook y de YouTube, Círculo Interreligioso de Amigos por la Paz y el Diálogo, ya que abrimos nuestro canal de YouTube y también los esperamos por allí para que se suscriban y puedan ver cada una de las clases que hemos estado realizando y las clases que se van a realizar en el futuro. Esther y Shlomi, agradecido con ustedes. A Esther nos vemos en Kabbalah Shabbat, ya que participamos en Rodamí, y espero ver muy pronto a Shlomi Sinha en una próxima clase junto con nosotros. Agradecido con ustedes. Shabbat Shalom, Shalom Aleichem, para todos. Yo también quiero despedirme de Shlomi, ya nos veremos en algún momento, y quiero enviar un mensaje final de mucha esperanza, mucha fuerza, que nos cuidemos todos, que vamos a salir de esto, y ánimo y fuerza, un abrazo muy cálido que les llegue al corazón, y eso, muchas gracias. Un mensaje fuera de contexto, pero un mensaje a no tener miedo, a que la gente no tenga miedo. El miedo baja las defensas, así que activarnos con todas nuestras potencias, con todo lo que tenemos en nuestro corazón. Beso grande para todos. Muchas gracias. Shalom. Shalom.